Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Video dedicado a los estudiantes de Historia del Derecho Mexicano de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, Valle Dorado. Espero que estén muy bien. Hoy continuamos platicando repasando lo que es el derecho castellano. En específico el día de hoy pues voy a platicarles un poquito apegándonos al texto de Pérez de los Reyes, me contó Pérez de los Reyes, de lo que son las instituciones medievales, de muchas de estas instituciones que se aplican o que se aplicaron más bien en la Europa medieval. Hay algunas excepciones, hay algunas modificaciones, pero en general estas instituciones se aplicaron en lo que fue España y obviamente tuvieron vigencia en lo que es el derecho castellano, con sus adecuaciones. Ahora sí que mucho de lo que es el derecho castellano tenemos que hacer referencia o debo de hacer la acotación de que hay influencia árabe, hay influencia también de la cultura romana, de la cultura griega, de la cultura cartaginesa. Muchos dicen que lo que fue el derecho castellano y después el derecho español, principalmente el castellano, que fue el que se aplicó en la Nueva España, eh, es muy distinto en algunas cosas a lo que es el derecho que se aplicó en el resto de Europa. Un ejemplo, así, nada más para tener una referencia, fue esta visión de lo que fue el poder absoluto de los reyes. En Castilla esta idea no era tan así. ¿Por qué? Porque se creía o se apegaron a una teoría que fue la famosa teoría de las tres R's, que se basaba en el rey, en el reino y en la religión. Porque los pueblos españoles lucharon en contra de la invasión morisca o de la invasión árabe, y con eso se ganaron el derecho a tener una representación ante el rey, que el rey los escuchara y con esto el rey pudiera tomar decisiones. Eso se va a ver consolidado en lo que viene siendo en lo que son las siete partidas de las que voy a hablar posteriormente, un poquito más adelante, yo creo que en la siguiente clase. Y ya sobre eso, bueno, pues seguiremos avanzando. Pero bueno, es un poco distinto lo que se aplica a España. España, como se diría coloquialmente, se cuece aparte del resto de Europa. Muchas de las instituciones medievales sí se aplican gracias a la zona que resistió a la invasión árabe, pero ya después va a haber esta mezcla, por decirlo así. Bueno. Ahorita, de las instituciones medievales con la que vamos a empezar a hablar de lo que son las corves o las faenas. ¿Y qué es una corve o faena? Es un conjunto, o es el trabajo que realizan los siervos o los campesinos a favor de lo que es el señor feudal. ¿A cambio de qué? A cambio de la protección que da el señor feudal. Te trabajamos tu tierra, tú dedícate a las labores de la guerra, a las labores del gobierno, nosotros vamos a trabajar la tierra por ti. Y obviamente pues es una especie de impuesto, nada más que es un impuesto en trabajo, un impuesto en especie, vamos a ponerlo así. También vamos a encontrarnos con otra institución que es la famosa, o lo que son las tallas, que son impuestos que se cobran regularmente a los siervos, a los comerciantes, a los artesanos. Eh, Se cobraron cada mes de lo que se obtenía de la cosecha, de lo que habían trabajado. ¿Y para qué? Pues para solventar los gastos del señor feudal, del gobierno en sí. Otra de las instituciones que nos aparece aquí, que no sé, o al día de hoy, pues puede ser una institución, debe de ser vista pues como una institución infame, que todavía llegó a lo que viene siendo o a lo que fue la Nueva España.
es nada más y nada menos que el jus prima noctis o derecho de pernada. ¿Y en qué consistía? Bueno, cuando una pareja decidía casarse, regularizar su situación ante la iglesia, etcétera, eh, la primera noche la muchacha tenía que pasarla con el señor feudal, el que controlaba o el que protegía el feudo. Esto, ¿para qué? Para que el señor feudal, como feudatario público o como representante del rey, como quieran verlo, diera fe de la virginidad de la muchacha. Esto es, bueno, en algunos casos, pues se caía en cuestiones muy deleznables. En otros casos, la pareja o la muchacha, cuando el feudo o estaba controlado por gente religiosa o religiosos, en algunos casos, la muchacha, su primera noche de bodas no pasaba nada, vamos a decirlo así, la ponían a rezar para que pensara en que adquiría un compromiso con su esposo, que se iban a dedicar a procrear, etcétera. Ponían a besar a la muchacha, era una vigilia de rezo, era una vigilia de eh, religiosa, vamos a ponerlo así. Pero eran casos muy contados. Lo llega a mencionar Pérez de los Reyes. O sea, fue una institución que sobrevive todavía hasta la época del virreinato en México. Muchos encomenderos la aplicaban, algo, pues sí, en cierta manera deleznable. Hasta los hacendados, hasta el siglo XIX, entrando el XX, realizaban aplicaban esta institución de origen medieval. ¿Dónde la podemos ver retratada? Hay una película donde sale el actor que hizo de Macario, ahorita no recuerdo el nombre, y en esta película se llama La Casta Sagrada, que te habla de las haciendas enequeneras en Yucatán, y el hacendado, interpretado por este actor que les acabo de mencionar, pues precisamente el personaje aplicaba el derecho de pernada, como era el hacendado, aplicaba el derecho de pernada las personas que estaban a su cargo dentro de la hacienda, a sus trabajadoras. Entonces se queda uno así de, pues, ¿de qué se trata, no? Todavía en el siglo XXI y con anuencia del sacerdote local. Entonces, ahí se ve cierta descomposición, cierto mal manejo de las instituciones ya, o de instituciones que para ese momento ya eran caducas, ¿no? Eh, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, otra de las instituciones que se da es la Comitatus o Círculo de Amigos. Esta pues, es un antecedente de lo que vienen siendo las cortes de los reyes. La Comitatus Círculo de Amigos normalmente se daba alrededor de los nobles, en donde lo seguían o estaban sus consejeros, estaban sus amigos, estaban sus caballeros, la gente más cercana. Y con el tiempo, bueno, esto pasó a convertirse en lo que eran los círculos de los reyes, ¿no? Que también se convirtieron en las cortes. Con el tiempo, bueno, ya no fueron círculos de amigos, sino de gente electa y ya se convirtieron en parlamentos. Es un antecedente muy lejano, ¿eh? Tampoco lo ven así como que, ah, inmediatamente, no, es tan solo un antecedente. Vamos a tener otra que es considerada, son organizaciones semisecretas que buscan la justicia. ¿Cómo se llama esta institución? La Femgerichte. Es de origen germano, de origen alemán. ¿Cuál era la misión de la Femgerichte? Buscar criminales no convictos. En algunos casos, buscaban a la persona, le hacían un juicio rápido y lo ejecutaban. Si lo encontraban culpable, lo ejecutaban. Gracias. Ay, gracias, Oscar. Sí, estaba hablando de López Tarso, de Ignacio López Tarso, que es precisamente el que interpreta la película de Macario y ahí también interpretó la película de la casta divina. López Tarso, un actorazo, pero bueno, se las recomiendo.
si quieren ver estos antecedentes, cómo llega a permear en lo que es el derecho mexicano y derecho mexicano que va a tener grandes cambios gracias a la Revolución Mexicana, lo vamos a ver lo pueden ver en esta película de La Casta Divina, ¿no? En donde interpreta a López Tarso a un hacendado yucateco en una hacienda en Nequenera. Ahí se las recomiendo. Bueno, otra institución, esta es bonita, todavía llega a tener sus ramificaciones hoy en día, es nada más y nada menos que las odalías o juicios de Dios. ¿En qué consisten? Miren, normalmente la odalía, la clásica, la que todos conocerían, es cuando se trata de defender la palabra de una persona, el derecho de una persona, ante las circunstancias. Eh, Cuando un caballero empeña su persona en pro del honor de otra persona. Eh, ¿Cómo se cumple esto o cómo se da? Bueno, si alguien llega a hablar mal de una dama, un caballero podía llegar y defender el honor de la dama y demostrar, esa dama es inocente o esa dama nadie habla mal de ella. Si el que hablaba mal de ella se disculpaba, pues no pasaba mayores y quedaba intacto el honor de la dama. Pero si se mantenía en su palabra, bueno, ahí se daba un conflicto y ese conflicto se podía arreglar con el denominado juicio de Dios para ver quién tenía la razón. Entonces ahí eso se solucionaba con un duelo. Si el que defendía a la dama o el honor de la dama ganaba, quería decir que contaba con el juicio de Dios, con el juicio o el favor de Dios. Si ganaba el otro que había hablado mal, bueno, él tenía razón y bueno, ¿qué les puedo decir? Esto muchas veces se interpreta, no era tanto, a veces pues podríamos decir, sí, fue juicio de Dios, pero en otros intervenía ¿cómo decirlo? La suerte, intervenía la fuerza, intervenían otras cuestiones que no eran Dios para este tipo de solución de juicios. Algunos podía ser bien visto, otros desequilibrado. El juicio de Dios todavía sobrevive en algunas instituciones de derecho árabe, nada más para que lo sepan. Cuando una persona habla o dice, esta es mi palabra y no estoy diciendo ninguna mentira, estás diciendo juramento, bueno, como estás diciendo la verdad, vamos a proceder a utilizar la cuchara caliente. Si ponen una cuchara al rojo vivo, si la persona estaba diciendo la verdad, le ponían la cuchara en la lengua y si decía la verdad, no se le iba a quemar su lengüita porque estaba hablando bien. Pero si hablaba mentiras, se le iba a quemar la lengua. Ay, caray. Pues ustedes dirán, todavía esto se suele aplicar en algunas partes de África, en lugares en donde aplican la Sharia, la ley árabe, y te queman la lengua y todavía llega el imán o el sacerdote cuando toma tu juramento y te chequen la lengua. Ya después de que te la quemaron, te la checan y oh, no, es horrible. Y ahí nada más de repente me tocó ver una escena en un documental, cómo veían el sacerdote ahí al imán musulmán, cómo le checaba la lengua y nomás ahí se quedaba con un pedacito de pellejito de la lengua de que se la habían quemado, pobre cuate, ¿no? A lo que se arriesgan con esas expresiones de la odalía o juicio de Dios. Otra versión de la odalía se daba con la posesión de animales o de seres vivos. Si se escapaba un animal de un rancho o de una granja en la Europa medieval, pues ya el dueño pues decía, bueno, perdí mi ganado, se fue, ¿no? Pero de repente encontraba al borreguito o a la vaquita en otra granja. Decía, esa vaca es mía. Pues obviamente el nuevo dueño decía, mire, 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 a ver, yo me la encontré en el campo, estaba cochina y todo, casi se enfermaba, yo la cuidé, y todo, pues es mía. No, no, se iban con el magistrado del pueblo, con el señor feudal o con el sacerdote, si ustedes quieren, para arreglar la rencilla. ¿Qué terminaba? Pues no iban a arreglarlo de manera salomónica, partiendo al animal en dos, como a veces recomendaba la Biblia. Que decían, bueno, vamos a aplicar el juicio de Dios. Tú que eres dices ser el antiguo dueño y tú que eres, dices ser el nuevo dueño que la cuidó cuando se enfermó y todo, bueno, tú por este lado y tú por el otro.
y van a llamar a la vaca, los dos al mismo tiempo. La vaca o el borreguito, al oír el llamado de los dos que dicen ser sus dueños, si el borreguito se iba con uno o con otro, se decía que se aplicaba el juicio de Dios porque el borrego iba con su verdadero dueño. Ese era un tipo de odalía o juicio de Dios. O sea, es otra de las variantes de lo que es el juicio de Dios. Un antecedente de la odalía, no en derecho castellano, sino en derecho azteca, lo comentamos en el derecho prehispánico cuando un guerrero se peleaba contra los cinco guerreros aztecas bien armados y si salía bien de ese duelo, pues en lo que se llama el ritual del rayamiento, si salía bien de ese duelo sin heridas y todo, pues se decía que era que había obtenido el favor de los dioses. Si no, pues obviamente el guerrero mexica que lo hubiera derrotado ganaba el derecho a comérselo, ¿no? Para adquirir sus poderes, adquirir su fuerza. Pero bueno, es otro antecedente. Y nada más para que tengan idea, ¿no? De las odalías. Bueno, vamos a hablar de otra de las instituciones, de la más, que les gusta mucho a ustedes, la tortura. ¿Cómo es que la tortura era utilizada en la Edad Media? Bueno, la tortura es de esas cosas que han existido en la humanidad que irremediablemente siguen existiendo, aplicada por los gobiernos, aplicada por criminales, como quieran verlo. La tortura en la Edad Media era un recurso judicial, se aplicaba por las autoridades como un medio para llegar a la verdad. La tortura en la Edad Media puede haber de muchas formas. Vámonos a la de la Edad Media. Era para obtener la verdad o era para cumplir una pena para hacer que la persona llegara al arrepentimiento y por tanto pudiera salvar su alma. O sea, las visiones de lo que es la tortura del dolor humano, ¿no? Que el dolor humano nos alcanzará, nos ayudará a llegar a la salvación y bueno, eso no es cierto. El dolor no debe de ser para eso, pero bueno, total. ¿Qué pasaba? Se aplicaban penas, por ejemplo, para hacer que una persona dijera la verdad, se aplicaba lo que era el famosísimo potro, o donde se amarraba una persona de brazos y piernas y acostado en una especie de cama, pero en esta cama tenía, ya sea por los dos lados o por un lado, tenía un rodillo en el cual se jalaba o se amarraba la cuerda de los extremos, ya sea la cuerda de los brazos o la cuerda de las piernas, y se le empezaba a jalar. ¿Para qué? Para que la persona dijera la verdad. Otra era la de aplicar los hierros candentes para hacer que una persona dijera la verdad. Y así puedo citar muchas otras penas que no valen la pena. Pueden ustedes revisarlas en internet, en Museo de la Tortura, si ustedes gustan, y checarlas, ¿no? Pero son penas muchas veces eran o métodos para llegar a la verdad o se aplicaba para como una pena para purificar a la persona. La Inquisición llegó a aplicarla, sí, la aplicaban como pena, pero no eran los inquisidores los que ejecutaban o aplicaban la tortura, eran las autoridades civiles. Si la Inquisición necesitaba aplicar la tortura, le pedía a la autoridad civil que fueran los que la aplicaran. O sea, nada más para que se den cuenta cómo estaba esta situación, ¿no? Bueno, ya después de este capítulo que es un tanto soez, vamos a ponerlo así, seguimos con la caballería. ¿En qué consiste la caballería? La caballería era un juramento, o que como vimos en la clase anterior, era un juramento que hacían los que eran, o los que se iban a considerar como los guerreros o los oficiales, ¿no? De que son los guerreros, los caballeros. ¿En qué consiste? Bueno, los que normalmente el caballero va montado a caballo, es un hombre que se ha dedicado, con los años se va preparando para las cuestiones de la guerra, mm, estando montado a caballo. No cualquiera tenía un caballo, es como hoy en día conseguir una casa o un automóvil, para que tengamos idea, conseguir un caballo y luego conseguir la armadura, para hacernos a la idea de a qué se estaba enfrentando una de estas personas. Y
este individuo se comprometía a defender al señor feudal o a defender al rey. Entonces, y de ahí vienen estas frases de defender al pobre y al rey. Y de ahí viene una cuestión de que también se les educa en lo que es el vasallaje. Yo te defiendo, yo te protejo, pero tú a mí me das títulos, me das posada, me das alimento y yo te cuido, ¿no? Y también cuido a las personas, ¿no? Y esto tiene o va de la mano con lo que es el vasallaje, como hemos visto anteriormente. Tenemos también lo que es o se llama la betría. ¿Qué es la betría? Es el convenio que hay de protección entre campesinos y los señores feudales. También los campesinos se comprometen que una parte de su producción va a ir para solventar las necesidades del señor feudal y el señor feudal se compromete a impartir la justicia, a protegerlos, a tener un castillo bien amurallado, bien listo, para que en cuanto haya un ataque, los campesinos puedan entrar al castillo y protegerse o guarecerse detrás de las murallas de lo que es una ciudad. Bueno, vamos a tener lo que son también las cipis o civis, que pues, son las familias. Las cipis o civis pues, siempre se aplica esta cuestión de lo que es el cuidar o que sean cuidadas por el hombre mayor, ya sea el papá y a la muerte de el hijo mayor que va a cuidar a toda la familia. En eso radican las civis. También de ahí vienen lo que son los consejos de familia o lo que vienen siendo eh, estas instituciones de ¿cómo decirlo? La hermandad y que luego, por ejemplo, aparecieron como las famosas vendetas en Italia. ¿Cómo funciona eso? Que si atacan a alguien de la familia, si atacan a un miembro de la familia, no lo están atacando nada más a él, atacan a todos. Y todos se ponen de acuerdo para defender a esta persona o a este miembro de la familia. Y de ahí viene la figura también de las vendetas. Pero bueno, otra de las instituciones que acabamos de mencionar hace ratito es la del duelo, pero los duelos no son nada más para defender el honor de una dama, pueden ser para defender el honor de uno mismo. Es el retarse y el que gane es el que tiene la razón. Muchas veces los duelos podían terminar con la primera sangre, con un rasguño, con una pequeña herida, con una herida. Otras veces los duelos podían ser a muerte. Los duelos se daban principalmente, hay que recordar, entre los hombres de armas, los caballeros, los nobles y los militares. Estas instituciones pues llegan tranquilamente siglo XIX, siglo XX, principios del XX, pero en lo que fue entre el 18 y el 20, bueno, en la edad medieval eran comunes eran los duelos a caballo y eran los pases de lanzas. ¿Para qué son? Para establecer el honor de la persona, para darse la razón, etcétera. Cuando eran por militares, llegó un grado en que luego había malos entendidos entre oficiales, entre soldados, que los oficiales, los superiores, el rey y la iglesia llegaron a determinar la prohibición de los duelos. ¿Por qué? Porque estaban diezmando a las tropas, estaban diezmando al ejército. Y si se da esa cuestión, pues se convertía en una cuestión o una razón de Estado proteger al ejército. Pues si no van a acabar, en vez de ir y acabar con el enemigo del rey, en el enemigo del Estado, van a ir y van a acabarse matando entre ellos mismos. O sea, mataos los unos a los otros, ¿no? Y pues se llegaron a prohibir los duelos, ¿no? Luego, tenemos otros dos. Bueno, lo que viene siendo la guardiation y la prenda extrajudicial. En el caso de la prenda extrajudicial es cuando vas y por alguna razón tú necesitas dinero, vas y empeñas un anillo, ¿no? Y bueno, pasado un tiempo, si no pagas lo que debes, pues el que te prestó dinero por el anillo se queda con tu anillo. Así que aguas, tengan cuidado de no andar prestando el anillo donde no. Entonces, o andarlo comprometiendo ahí por unos pesos. Ahí nomás para que se cuiden. Y en otro caso,
Eh, Hagan de cuenta que este anillo es un símbolo de nobleza, un símbolo, un anillo ducal, un anillo de conde, es un anillo de caballero. Bueno, y es el símbolo de tu caballería, es el símbolo de tu condado, etcétera. No tienes dinero, necesitas dinero para pagar apuestas, para crear un puente nuevo ahí en el condado, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, piden prestado y dan el anillo en prenda. ¿Qué pasaba si el noble, el caballero, no pagaban su deuda a tiempo? Bueno, aparte de que eso era una prenda extrajudicial, esto se le llamaba wadiation. Cuando la persona, si no llegabas a cumplir, el que te había prestado tenía también el derecho, son penas medio infamantes, si ustedes quieren, tenía el derecho a agarrar el anillo y exhibirlo, es decir, el conde de tal, el conde de Palmira, el conde de Rosa Blanca, el conde X o el duque de Edimburgo, el que quieran, es un incumplido, es una persona que no tiene palabra, ¿por qué? Me dijo que me iba a pagar hoy día 11 de octubre y no me ha pagado nada y tómala. ¿Y cómo, de dónde dices eso? Porque aquí tengo su anillo y como no me ha pagado, pues voy a venderlo al mejor postor. Ahí el que quiera el anillo, ahí que lo compre. Quizás, ¿no? Se daba esta situación de escándalo. Esa es la denominada Guadiation. Luego, tenemos una institución que sobrevivió hasta el siglo XX tranquilamente. Y es nada más y nada menos que los esponsales. Los esponsales son erróneamente confundidos con un contrato. Sí, es un contrato prenupcial, pero no es una promesa de matrimonio. Ojo con esto. Muchos dicen es una promesa de prematrimonio, es un contrato de compromiso. No necesariamente. Los esponsales, ¿para qué son? Los esponsales es un acuerdo en el que si uno de los dos futuros contrayentes se retracta, el culpable o el que se retracta tiene la obligación de pagarle al otro, al comprometido inocente, tiene la obligación de pagarle todo lo que haya gastado en preparativos de la boda. Ese es el contrato de esponsales. Se aplicó mucho hasta el siglo XX y ya después, bueno, con estas cuestiones, unos lo aplicaban, otros no, otros decían, ¿cómo me pides unos esponsales? Dudas de mi palabra de que me quiero casar contigo, pero era para asegurar, ya a veces no era que se dudara, sino a veces dicen que era un acto de machote, si ustedes quieren un acto de trámite, pero otros dicen, no, es que si este desgraciado o esta chica no se llega a casar conmigo, que me pague lo que gasté en los preparativos de la boda, ¿no? En eso reside el contrato de esponsales. Terminó aplicándose en desuso. Bueno, otra de las instituciones es la barraganía. ¿Y qué es la barraganía? De ahí también viene el apellido Barragán. La barraganía es hoy, ¿cómo lo llamamos? Hoy lo llamamos unión libre. Hoy lo llamamos unión libre. En este aspecto de la unión libre, ¿qué se hacía? Bueno, unos lo llamaban amancebamiento, pero tiene sus, ¿cómo decirlo? Tiene sus divisiones, obviamente. La más común de la barganía o que evolucionó este término es lo que hoy llamamos el concubinato. Dos personas que están solteras y se unen sin formalizarlo en el matrimonio, ese es el concubinato. Pasan 5 años, se normaliza la relación o la relación ya queda formalizada teniendo un hijo. Obviamente, pero esto tiene que ser reconocido ya después por un juez. Ese es el concubinato. La otra visión, el amancebamiento, o lo que dicen casa grande y casa chica, que se malinterpretaba, era cuando uno de estos dos que se juntaban, uno de ellos no se había, ¿cómo decirlo?
no se había divorciado o no era viudo, o sea, no estaba libre para la unión. Entonces eso se transformó en la figura de lo que es el amancebamiento o el amaciato, ¿sí? Entonces, y cuando se habla de barraganía, se hablaba de estas dos versiones, o sea, la barraganía era, vamos a decirlo, era el género, y las especies eran el concubinato y el amancebamiento o amaciato. Entonces, y conforme pasó el tiempo, bueno, la barraganía se convirtió nada más en sinónimo de amancebamiento o de concubinato. Pero bueno, sinónimo de amancebamiento. Total, ahí lo podemos dejar. ¿Dónde lo encuentran esto de la barganía? Eh, página 134 del Pérez de los Reyes, ahí si quieren para que lo lean. Entonces, tenemos barganía, sinónimo de concubinato, sinónimo de amaciato o de amancebamiento. Ahí nada más para que lo tengan lo tengan en mente. ¿Cuál vamos a tener otro? Los consejos de familia, que ya lo vimos, que tienen que ver con las IPIS o CIVIS. Vamos a tener lo que es la figura de la mesta. La mesta, digamos que es un parecido a los sindicatos, pero las mestas son asociaciones ganaderas, en donde se ponen de acuerdo los ganaderos como asociación para buscar mejores condiciones para sus miembros y obviamente también para señalar obligaciones, como cuáles, los caminos por donde debía de pasar el ganado a un lado de las ciudades o por las zonas urbanas sin causar molestias o lo que eran los caminos del ganado en los campos abiertos. ¿Cómo se señalaban estas zonas? Se señalaban con unas estatuas llamadas verracos. Esos los ponían las mestas o estas asociaciones. ¿Para qué? Para señalar los lugares donde debía pasar el ganado y los lugares donde podía tomar agua el ganado, es decir, los abrevaderos. Muchas fuentes públicas en España, por decirlo de alguna manera, tienen estas figuritas de los barracos. ¿Qué son los barracos? A ver, son marranitos, con alitas, o eran estatuas de marranitos en piedra, y señalaban estos lugares donde podía brevar o tomar agua el ganado. Bueno, ¿cuál otro vamos a tener ahí ya para cerrar el día de hoy? El compadrazgo que viene siendo, mi mejor amigo va a ser mi compadre. ¿Y qué hace el compadre? ¿Qué obligaciones tiene el compadre? Ayudarme a la crianza de mi niño o de mi hijo en las cuestiones de la fe cristiana. Y en caso de que yo falte, Dios me libre de que me pase algo, mi comadre y mi compadre se van a hacer cargo de mi hijo. Ah, caray. Pues era así como que como apartar a un padre sustituto en caso de que yo faltara. Eso era la figura del compadrazgo. Y los compadres, bueno, en aquella época se puede decir que son un antecedente de esta figura de la adopción o una rama de la adopción. Hoy en día los compadres son una figura de confianza en donde te ayudan a cumplir ciertos ritos religiosos para con tu hijo. Muchas veces hay padrinos que sí cumplen esta función y pues, cuidan al niño, lo van guiando hasta pues ya hasta que crezca, ¿no? A otras veces, bueno, pues nada más fungieron ese apadrinamiento cuando bautizaron, cuando confirmaron al niño, pero de que la figura existe, sigue existiendo. Pues hoy en día, muchos de nosotros, pues él es mi compadre, pero sobrevive como el gran amigo de confianza, pero de ahí viene, de este individuo que sí es tu amigo de confianza, pero que en caso de que llegues a faltar tú, le encargas a tu hijo. Por eso es esa figura de confianza. Y por último, ya para ir cerrando, bueno, nos faltan dos. Primero la del mayorazgo. ¿Qué es el mayorazgo? Que tiene que ver con las familias. En referencia a las hippies o a los consejos de familia, en el mayorazgo, no nada más es el consejo o que el hijo mayor o el hombre mayor de la casa tenga la última palabra.
el hombre mayor de la casa también tendrá el control de los bienes de la familia. Y al tener el control de los bienes de la familia, él ata, quita, deshace, él decide si se hace una compraventa, o se enajena un bien, o simplemente se mantiene todo esto dentro de lo que es la masa de bienes de la familia. Y él es el que decide, pero obviamente nada más una persona, y él es el que va a recibir toda la herencia. Muchas veces él es el que administra, pero también a veces es el único propietario. Entonces, ¿quién va a heredar? El hijo mayor. ¿Y los demás? Bueno, a las hijas pues las buscaban casar o las metían de monjas, y a los hijos buscaban meterlos al ejército, buscaban que tuvieran un trabajo digno, que los volvían comerciantes o los volvían sacerdotes. A los hijos menores. Y el hijo mayor pues se encargaba de administrar todo lo que era la herencia, y muchas veces esto era una manera de, ¿cómo decirlo?, de acumular la riqueza, algo que empezaron a combatir primero los reyes en el siglo XVIII y posteriormente ya en la época liberal y ya en la época moderna pues lo empezó a combatir el Estado, porque pues no debía de haber acumulación de la riqueza, ¿no? Pero bueno. Y ya por último, las ferias. Las ferias del condado, las ferias estatales o como quieran decirles, las ferias eran productos en donde la localidad, el municipio, el condado, el ducado, el que hacían exposición de sus productos para venderlos a los visitantes, eran precisamente días en que se acostumbraba la visita de gentes que no fueran de la ciudad y que ahí pudieran comprar. O también las ferias eran también una manera de atraer a los comerciantes de otras ciudades para que vendieran ahí sus productos y acercarlos a la población local. Hoy en día sobreviven estas ferias, sí. Estas ferias hacen alusión, muchas veces se daban con motivos religiosos. Normalmente, pues, ¿qué feria? La feria de San Marcos en Aguascalientes, las fiestas del sol en Mexicali, por decirlo de alguna manera, o la feria de San Marcos también en Venecia, eran o eran los escaparates para que la gente adquiriera los productos de los productores de manera directa. Herederas de estas ferias en la Ciudad de México, lo que fue la Feria del Hogar, las ferias de libros, la Agrobaja, que ese es otro tipo de feria, y en sí todos estos mecanismos o lugares donde te tratan de vender productos. El productor te trata de vender directamente a ti el producto. En la feria del calzado y de la piel de León, Guanajuato, que luego se llega a poner aquí en los estacionamientos de Ensenada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esos son ejemplos de ese tipo de ferias que vienen o sobreviven desde la Edad Media. Ahí nada más para que tengamos idea. Bueno, hasta aquí voy a ver lo que son instituciones feudales. Ya, ahora sí, la siguiente clase vemos lo que es derecho árabe. Y ya ver también derecho canónico, que pues ya nos urge. Espero que les haya gustado. Soy su profesor Francisco Felipe de Jesús Pérez Alejandre. Que tengan muy buen día.